Buenas tardes. ¿Escucháis bien por ahí atrás? Sí. Bueno, precisamente hace un año, más o menos, cuando Maritere pues, me propuso hacer un trabajo para la cátedra de Adoración Holgado, sobre el tema que yo quisiera, me dio total libertad para hacerlo. Entonces mi afición por la música, sobre todo la música clásica, hizo que me decantara por este tema de los grandes teatros y salas de conciertos que tenemos en España. Esto ha sido un trabajo de un año de investigación y al final, pues el libro ha quedado plasmado en un libro en el que recojo 22 salas de conciertos en España. No vamos a ver aquí las 22, va a ser alguna menos. En el libro lo que hago es ir describiendo sala por sala y aquí en el libro, en la presentación, lo que quiero hacer es un poco comparar unas con otras, sobre todo las diferencias que vamos a ver entre lo que es un teatro de ópera y una sala de conciertos. Con lo cual, vamos a dar un paso atrás en el tiempo. Nos vamos a ir nada menos que a una ciudad griega, Epidauro. ¿Y por qué? Ahora lo veremos. Esta es una ciudad, lo vemos aquí, Epidauro, en la que aparece el santuario de un dios, el santuario de Asclepio, que era el dios de la medicina y de la curación. Hay muchos santuarios, todos los que están ahí con el cuadradito en verde son santuarios del dios Asclepio, pero en Epidauro podríamos decir que era el más importante. ¿Sí? Retumba. Aquí. Ahí mejor. Ahí mejor, vale. Perfecto. Gracias. Estaba diciendo que Epidauro era el lugar más importante del dios Asclepio porque era como un lugar de peregrinación. Allí iban todos los que tenían pues unos problemas de salud y demás, iban entonces ahí a Epidauro, al santuario de Asclepio, para intentar curar sus enfermedades. Por lo tanto, tenía una importancia. Pero alrededor de esta ciudad de Epidauro aparece un teatro en el siglo IV antes de Cristo. El teatro es es un teatro impresionante, aproximadamente para unas 14.000 personas, forma de herradura, como estamos viendo, y aquí tenía lugar pues las representaciones de todas las tragedias griegas y demás. Es un teatro que está hecho en la ladera de una montaña, con lo cual todo el ruido medioambiental de fuera queda anulado precisamente porque está como cobijado en la ladera de la montaña. Tiene una sonoridad y una acústica impresionantes. Precisamente por eso lo he traído, porque ha habido muchísimos ingenieros en acústica, muchísimas personas que les ha llamado la atención y querían ver realmente cómo estaba estructurado este teatro de Epidauro para luego hacer sus estudios y que luego en algunas salas de teatro, como luego veremos, han llevado a cabo pues, lo que han recogido aquí en los estudios del teatro de Epidauro. Más o menos la estructura es esta. Ahora vamos a ir viendo las distintas partes que tiene. Hay diazoma A, diazoma B, que es el lugar donde los espectadores se ponían. Parodos, que tenéis aquí. Por aquí entraban los coros. Hay que tener en cuenta que todas las representaciones teatrales que se hacían en aquella época iban acompañadas normalmente de un coro. Entonces el coro entraba por los parodos, por una parte y por la otra. El coilón es toda esta línea, que ahora lo vamos a ir viendo ahí,
toda esta línea que separa una parte de la otra, de los espectadores. Luego, la escena, esta de aquí, que era como, esto lógicamente antes estaba todo construido, es donde tenían todos los decorados, es donde realmente ahí era un poco la tramoya de los teatros de ahora, y los actores actuaban en la parte de adelante, que es el proscenium. Lo vamos a ir viendo ahora también allí, en aquella otra diapositiva. Ahí tenemos el diazoma A y el diazoma B, se ven perfectamente las dos zonas donde están los espectadores. El coilón, esto que decíamos, para poder pasar por ahí los espectadores, ir para una parte o para la otra. Hay dos coilones, uno que es este y otro que viene por aquí abajo, lógicamente según la zona donde tuvieran que ir. A la derecha, la escena, que ya hemos visto aquí. El proscenium, que es la parte de delante. Ahí tenemos kerkis, los kerkis que no vienen aquí en la estructura esta. Los kerkis, bueno, vemos cómo los espectadores, y esto también lo estamos viendo incluso pues en auditorios grandes, son como sectores circulares. Cada uno de estos sectores circulares es un kerkis. Esos son los kerkis, donde se colocan los espectadores. Y luego ya la orchestra, ahí abajo, no quiere decir que sea la orquesta, sino que es donde los coros normalmente se colocaban ahí, como ya hemos dicho, entrando por los parodos, que son estas que hay aquí y otra en esta otra parte. Bueno, pues es curioso porque aquí se han hecho ensayos de muchos estilos. Se han hecho, por ejemplo, ensayos de pequeños susurros, la gente ponerse en la parte de la orquesta haciendo pequeños susurros, pequeños aplausos, y se ha comprobado que en la última fila se escuchaban perfectamente. Y de esto doy fe porque he estado en este teatro y he llegado hasta la última fila y efectivamente se oía a la gente que estaba abajo en la orquesta. Entonces, por eso digo que es un teatro que ha tenido una cantidad de estudios enormes por el tema de la acústica. Normalmente son los asientos de piedra caliza que absorbe el sonido, las ondas sonoras absorbe parte del sonido, con lo cual es también importante, porque luego ya veremos que muchas veces no es bueno que el sonido rebote y se refleje por todos los sitios. Tres aspectos en la acústica que se han estudiado aquí en este teatro. La reflexión de las ondas. Todos sabemos que cuando una onda choca contra una superficie lisa, se refleja. Y normalmente sale con la misma intensidad que llegaba esa onda sonora. Esto ocurre en todos los sitios donde ahora mismo, al estar hablando, pues las ondas sonoras están chocando contra las paredes, con lo cual la reflexión se produce. La refracción, en cambio, es más típica de estos teatros. La refracción, cuando hay dos medios con distinta densidad, entonces la onda sonora lo que hace es desviarse. Con lo cual, en un teatro como el que hemos visto de Epidauro, no es lo mismo en la parte de abajo que la de arriba, porque el aire, hay zonas que es más caliente que en otras, con lo cual se produce la refracción. Y en esa refracción también, en este tipo de teatros, es importante porque puede llegar a las distintas partes que hay de todo el teatro. Y luego la difracción. La difracción, esto es realmente muy interesante, porque, mirad, cuando una onda sonora choca contra un obstáculo, si aquí hay una abertura, un hueco, entonces lo que hace es que forma ondas secundarias, con lo cual esta onda sonora se va a formar en bastantes ondas secundarias que pueden ir, por lo tanto, a las distintas partes del teatro.
Esto, por ejemplo, es muy curioso porque ya incluso en las salas, ahora, si nos damos cuenta, hay muchas veces que las butacas no están unas enfrente de otras directamente, sino que hay como una pequeña, un poco en diagonal, precisamente para que las ondas sonoras pasen por todas las partes. Bueno, pues vamos ahora ya a hacer un recorrido por las salas más importantes que tenemos en España. Y vamos a empezar en Madrid, el Teatro Real. Aquí tenemos la fachada del Teatro Real y aquí tenemos un montón de arquitectos y no son todos, ahora diré por qué. Y lo vamos a comparar con el Auditorio Nacional, también en Madrid, ahí tenemos la fachada, y con el arquitecto. Ahí en el Teatro Real, en Madrid, yo pongo 3 fechas que son fundamentales: 1708, 1850, 1997. 1708 son los primeros indicios de la creación del Teatro Real en Madrid. Pero se hace de una forma alocada, con una estructura muy endeble, de tal forma que sufre pues, una cantidad enorme de hundimientos, de tal forma que hasta 1812, reinando Fernando VII, no da la orden de que Madrid tiene que tener un teatro de la ópera en condiciones, un teatro real. En 1812 se ponen a construir el Teatro Real y hasta 1850 no se terminan las obras. Es decir, que estuvieron ahí de obras nada menos que 32 años. 1850 reina en España ya Isabel II. Y es precisamente ahí donde se considera ya que el Teatro Real está ya bueno, pues preparado para un teatro de la ópera. Aquí hay algunos arquitectos que se encargan luego de más obras. Hay que tener en cuenta de que este teatro vuelve a sufrir un montón de percances y en 1930 Antonio Flórez, otro de los arquitectos ya muy moderno, ¿no? la época, hace la reconstrucción. Los últimos que aparecen son González Barcárcel y Parte Arroyo. Y desde el año 1966, este teatro se convirtió en teatro de conciertos, no de ópera. Precisamente la Orquesta Nacional de España y coros tuvieron su sede en el Teatro Real de Madrid, hasta que en 1988 se construyó el Auditorio Nacional y entonces ya la orquesta y coros pasaron a ocupar la sede del Auditorio Nacional. Es decir, que durante 20 años estuvo, 22, la Orquesta Nacional en el Teatro Real de Madrid. Y después de que haya pasado allí, todavía ha habido otras obras de poder reestructurarlo, y justamente ya en el año 1997 se considera que el Teatro Real de Madrid ya está en pleno funcionamiento desde entonces como teatro de la ópera. Vemos las fachadas, los materiales, bueno, vemos totalmente distintas, pero claro, es la época. Hay que tener en cuenta que esa fachada es la de 1850, ¿no? Aunque ha habido luego, como he dicho, unas reestructuraciones. Piedra de Colmenar. También el Auditorio Nacional está formado por piedra de Colmenar, pero con ladrillo, como lo podemos ver ahí. Son fachadas, por lo tanto, distintas. Ahí ya tenemos el primer contraste entre estas. Vamos a ver por dentro cada una de ellas. Ahí nos encontramos forma de herradura, el Teatro Real. Que tengan en cuenta, este teatro tiene aproximadamente 1.800 localidades, aproximadamente. O sea, es un teatro muy grande. Forma de herradura, como los teatros griegos, y, sobre todo, como los teatros de Centro Europa del siglo XVII-XVIII. Los grandes teatros de la ópera tenían más o menos esta forma. Ahí aparece madera en la zona de los palcos, que va a ser un elemento muy importante, sobre todo para la acústica. Y ahí tenemos el Auditorio Nacional por dentro, la sala principal. Es muy curioso porque, totalmente distintas, claro,
El Auditorio Nacional, 1988, se crea porque en las dos últimas décadas del siglo XX se crea la red de auditorios en España y se hacen ya auditorios totalmente modernos. Vemos la gran diferencia. A este auditorio se le ha denominado que tiene la forma de viñedo, es como se ha dicho. ¿Qué significa eso? Los espectadores están de frente al escenario, que es este, están luego en los laterales y están incluso por detrás. Esto sería el escenario, esta es la zona que normalmente tienen para el coro. Madera, que es uno de los elementos fundamentales para la acústica, y luego en el centro un órgano de Grenzy, que ha sido uno de los grandes constructores de órganos. Se le ha denominado forma de viñedo. Hay un teatro que es una sala, la Philharmonie de Berlín, que tiene esta forma, y precisamente se han inspirado un poco José María Paredes al hacer el Teatro del Auditorio Nacional. José María Paredes era un arquitecto que llevaba un poco todo el tema de auditorios en las venas, porque él estuvo casado con Isabel de Falla, era sobrina de Manuel de Falla, con lo cual ya tenía pues muchas reminiscencias en ese sentido. Ya había, antes del Auditorio Nacional, había ya construido el de Granada y era un aficionado tremendo, un enamorado tremendo de los auditorios. Debajo he puesto Higinia Arau, acústica. Yo os había dicho que al principio la acústica del teatro de Epidauro había sido muy importante. Entonces, Higini Arau ha sido uno de los grandes, doctor por física y en la especialidad de acústica por la Universidad de Barcelona, y Higini Arau ha hecho la acústica en muchísimas salas de aquí de España, en algunas más luego ya lo veremos también. Pero ha sido además, intentando por todos los medios, haciendo ensayos, muy curioso porque en el auditorio de Tenerife, no sé cómo lo ha hecho exactamente, pero ha creado una lámina de agua en el techo, lo que es todo en el techo, una lámina de agua precisamente para favorecer la acústica. Ya digo que es un fenómeno de todos estos auditorios. Esta es la caja escénica del Teatro Real. Se denomina caja escénica cuando vemos aquí todo esto, que es el escenario y luego todo lo que hay hacia el fondo, que luego veremos una cosa realmente muy curiosa de la caja escénica del Teatro Real. Ahí tenemos el órgano del auditorio, de la sala principal del Auditorio Nacional, de Grenzig, que ha sido uno de los grandes constructores de órganos. Ahí tenemos una perspectiva más del Teatro Real. Es curioso porque si nos fijamos, y esto lo vamos a ver en muchos teatros de estos, las butacas tapizadas en rojo, la tapicería en rojo, alfombras, todo lo que son cortinas, todo eso es muy importante, sobre todo para la acústica. Hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, no es bueno que las ondas sonoras choquen contra una superficie y reboten con toda su intensidad. Es mejor que absorban algo de esa intensidad. Todo lo que nosotros vemos muchas veces que decimos, esto es decoración, tanta cortina, tiene su efecto. En estas salas tiene su efecto y además muy importante. En el Auditorio Nacional, aparte de la sala principal, tenemos una más pequeñita, de unas 400, 500 personas, que es la sala de cámara. Pero también de la misma forma, es decir, que los espectadores se colocan enfrente del escenario y a los lados. Aquí no se colocan detrás porque es una sala más pequeña. Teatro Real tiene una forma de ataúd, una vista de pájaro, y ahora explicaré por qué. En el Auditorio Nacional este es el órgano, que es de Blancafort, el órgano que tiene la sala de cámara. Y ahora es muy curioso el tema de por qué tiene forma de ataúd el Teatro Real. Esta es la zona de la plaza de Isabel II,
y esta es la que da enfrente del Palacio Real, los jardines de Sabatín y todo esto. Bueno, pues ya en el siglo XV, XVI, toda la zona donde está el Teatro Real era lo que llamaban el desfiladero de los huesos. ¿Y eso qué significa? Parece ser que los musulmanes, en sus batallas contra los cristianos, cuando mataban a un montón de gente, llevaban todos los restos, vamos, los propios cadáveres, y los echaban en el barranco de los huesos. Entonces, esto, cuando ya en el año 1818, Fernando VII le dijo a Antonio López Aguado, que es el primero que vemos ahí, que construyera el teatro, todo eso se aplanó, se llenó de arena. Por ahí cerca está la calle del Arenal de Madrid. Bueno, se llenó todo de arena. Y le dijo que tenía que hacer el teatro como a él mejor le pareciera, teniendo en cuenta el sitio que ahí tenía. Bueno, pues no se sabe realmente si Antonio López creó oportuno hacerlo de esa forma porque no tenía otro espacio. Hay que tener en cuenta que esto está en la zona de Madrid de los Austrias, todo esto ya estaba construido de antes, entonces eso no se podía modificar, con lo cual tenía que hacer ahí el teatro. Él hizo ahí el teatro, quizás porque no tenía otro espacio, o quizás recordando un poco pues toda la época de aquellos restos de cristianos que habían estado sepultados ahí en esa zona, lo cual hizo que efectivamente se le diera la forma de un ataúd, y es como realmente lo tenemos. Esto ahora veremos que tiene, en cierto modo, un pequeño inconveniente. Todos estos teatros, para, claro, la tramoya, los grandes decorados que tienen, hay que almacenarlos. Y entonces la mayoría de los teatros tiene lo que se denominan los hombros. Y los hombros es como el transepto de una iglesia, es decir, una zona hacia un lado y hacia otra, que es donde acumulan todos los decorados. El Teatro Real no tiene, porque no hay espacio. Y entonces han tenido que buscar otras soluciones que ahora vamos a ver realmente curiosas. Hay, por lo tanto, unos contrastes muy grandes entre el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Madrid. Pero claro, es lógico, es la época, porque efectivamente la última fecha de 1997, ya estamos a finales del siglo XX, pero es después de las reconstrucciones que se hicieron. Entonces ahora, aquí tenemos una cosa realmente curiosa, que es lo que se denomina Teatro Real, el titiritero. Todos sabemos lo que son los títeres, ¿no? Esos muñequitos que con unos hilitos se van moviendo para arriba y para abajo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con el Teatro Real. Esto es una perspectiva de todo el Teatro Real. La zona de rojo es el aforo. Es realmente donde los espectadores se sientan para escuchar la representación. Y ahora, bueno, esto por ejemplo es la entrada principal por la Plaza de Oriente. Aquí, bueno, hay una serie luego de salas, son salas de ensayo, bueno, un montón de salas. Pero esto es la parte en la que el público viene ahí. Y ahora vamos a fijarnos todo esto, desde aquí abajo hasta aquí abajo, hasta aquí arriba. Todo esto es el escenario y la zona del fondo del escenario. Esto es tremendo, de grande, porque aquí vemos una cosa realmente muy curiosa. Un tráiler que está, bueno, pues llevando ahí material para el teatro, y nos fijamos este tráiler en comparación con lo que es toda la altura que tiene. Ahora veremos. La altura que tiene este escenario, desde la parte baja hasta la parte alta, es aproximadamente de unos
75, 78 metros. Esto es un edificio de aproximadamente 27 pisos, 28 pisos más o menos. O sea que es impresionante. ¿Dónde se almacenan todos los decorados? En esta parte de aquí abajo. Aquí hay una serie de plataformas que ahora las veremos un poco más ampliadas. Todas estas plataformas que vemos aquí, en esta parte, todo esto almacena la tramoya, almacenan los decorados. Y claro, como hemos dicho antes, que no tiene hombros, hacia la derecha y hacia la izquierda, tienen que almacenarlos todos hacia abajo. Con lo cual, se pueden montar un montón enorme de decorados para que pasen de una ópera a otra, teniéndolo ya todo preparado. Nada más que elevando hacia arriba todos los materiales que tenemos allí. Ahora veremos con qué se eleva todo esto. Bueno, esto es lo de antes, pero ahora ya un poquito más cercano, ¿no? Es el escenario. Aquí, por ejemplo, hay cuatro plataformas. Estas 4 plataformas pueden subir hasta aquí y bajar, pueden subir hasta 4 metros y bajar hasta 16 metros. O sea que esas plataformas pueden subir y bajar. Entonces, cuando realmente bajan, aquí se acumula, en estas plataformas se acumula todos los decorados que quieran poner y se dejan abajo o arriba, como quieran. Hay luego estas otras, 1, 2, 3, 4 y 5. Estas también pueden subir, pueden bajar. Estas lo que ocurre es que bajan desde 0, pueden subir aquí a 0 y bajar también hasta 16 metros y medio. Y luego tenemos estas otras, que están aquí con esta flecha, que son 4, y estas solamente van a nivel de escenario, o sea, se pueden mover nada más en el sentido horizontal, no bajan. Las combinaciones que se pueden hacer, pues son tremendas. Estas de aquí se pueden bajar, estas otras se pueden llevar para allá, estas otras se suben y se combinan. Es decir, que estas son independientes, es decir, no son todas en un mismo bloque, sino que son independientes. Bueno. Son independientes, con lo cual quiere decir que se mueven, que pueden quedar solas, o pueden quedar 2 o 3, y entre medias meter otra. Es decir, que hay un movimiento ahí tremendo de plataformas que suben y bajan, con lo cual, bueno, pues es una posibilidad de tener montadas ya allí decorados de un montón de obras para poderlas poner cuando realmente interesen. Claro, esto en la parte de arriba, que hemos visto antes, todo esto se hace ahora ya de una forma automatizada. Hay aproximadamente unas 130 máquinas en la parte de arriba del escenario, arriba del todo, en las que una sola persona puede mover todo este tinglado que vemos ahí. Entonces, aquello de tirar con cuerdas de los decorados, aquello ya pasó a la historia. Es decir, que una sola persona puede mover todas estas plataformas, viendo además la velocidad con la que lo hacen, el tiempo que tardan, con lo cual es, pues eso, impresionante. Pero claro, todas estas plataformas tienen que... Esto lo he querido poner porque es muy curioso. Ese edificio en negro que vemos ahí es el edificio de Telefónica que está en la Gran Vía en Madrid, para que veamos cómo ahí podría entrar perfectamente el edificio de Telefónica. Es decir, que es una altura impresionante la que tiene. Bueno, vamos a ver. Para elevar todas esas plataformas tenemos aquí esas columnas. En la parte de abajo no se pueden poner ascensores porque hay agua en la zona de abajo del Teatro Real y entonces un ascensor no puede bajar. Se han ideado
estas columnas, y es muy curioso, son columnas que tienen 10 metros, pero son columnas que cuando se quiere bajar una plataforma, con esos motores que hay aquí, van girando y de los 10 metros que tiene se quedan convertidas en 80 centímetros. Con lo cual, pues nos damos cuenta de que se retroalimentan ellas solas, ¿no? Cuando se quiere otra vez hacer que suban para arriba, pues con estos motores que hay aquí, vuelven otra vez a subir la plataforma que realmente quieran. Es decir, que es la forma que se hace, no por ascensores. Esto nos da un poco la idea desde el escenario, toda la zona de arriba, todo eso, la altura que tiene, ahí vemos, bueno, pues algunas personas que están abajo en el escenario y vemos la altura tan enorme que tiene todo el Teatro Real en la parte de arriba. Las máquinas para mover todo el tema de plataformas están en esa zona de por ahí arriba. Bueno, vamos a ver en la acústica otros aspectos, aparte de la reflexión, refracción y difracción que vimos antes, esto es importante. Lo vemos aquí. La reflexión, esta es la onda sonora, esta es la onda que sale. Pero si hay un panel que absorbe, entonces sale ya con menos intensidad. Pero si aparte de eso hay un panel difusor, que como vemos es un panel que tiene como entrantes y salientes con esas formas que hay ahí, entonces esta onda sonora sale en varias direcciones con menor intensidad. ¿Qué ocurre cuando estamos en un restaurante, por ejemplo? Y empezamos en la mesa a hablar 2, 3 personas, porque estamos muy pocos, y nos entendemos perfectamente. Pero lo que nosotros hablamos choca contra las paredes, rebota, la reflexión se refleja. Claro, los de la mesa siguiente empiezan a hablar también, los de la otra empiezan a hablar también. Y al final, ¿qué ocurre? No nos entendemos. No nos entendemos porque las ondas sonoras de toda la gente están chocando contra las paredes y van al resto de los comensales que estamos allí. Y chocan las ondas sonoras y luego se reflejan, pero ya atenuadas, y en todas las direcciones. Los difusores acústicos aparecen prácticamente en todas las salas. Un panel acústico. Es muy parecido al anterior, lo único que aquí son con esta especie de entrantes y salientes, aquí también, pero de forma paralela. Pero también ahí las ondas sonoras chocan y salen ya rebotadas con menos fuerza. Y ahora tenemos el absorbente. El absorbente de sonido es una de las cosas más importantes que tienen que tener las salas, por lo que hemos dicho antes del tema del restaurante. Si en un restaurante tuvieran todas las paredes con absorbentes de sonido, pues no ocurriría lo que nos está ocurriendo, ¿no? Que podríamos perfectamente hablar sin elevar el tono. Estos absorbentes están hechos unos de fibra de vidrio. Esto es un producto que se llama el dióxido de silicio. La fibra de vidrio es dióxido de silicio. Se hace luego ese dióxido de silicio en láminas y se meten pues como una especie de esponja. Esta es la fibra de vidrio, un absorbente de sonido. Aquí tenemos lana de roca, otro absorbente de sonido. La lana de roca es precisamente, se obtiene de las rocas volcánicas y basálticas, es decir, de los productos de los volcanes, ¿no? Realmente. Entonces, esas rocas volcánicas y basálticas se hacen como una especie de almohadillas, que esas almohadillas son luego un absorbente de sonido. Con lo cual, aquí tenemos un poco el resumen de todas estas, esto en todos los
teatros y en todas las salas es importantísimo que estén por las paredes, en el techo, al fondo, incluso en las salas de conciertos y en los teatros de ópera. Esto es importantísimo también en los fosos de la orquesta, porque los músicos tienen perfectamente que oírse unos a otros. Entonces, los difusores acústicos y los absorbentes son también imprescindibles. Y ahora, hay aquí una cuestión que es realmente interesante, el tiempo de reverberación. ¿Y esto qué es? Bueno, pues vamos a fijarnos que aquí está sonando un instrumento, o que está sonando una orquesta, o que esté sonando la voz de un cantante, y está aquí arriba a 70 decibelios. Cuando ha terminado, yo aquí lo pongo, tiempo que tarda el sonido en desaparecer después que haya terminado de emitirlo una fuente sonora, la que sea. Entonces, en el momento en que una fuente sonora ha parado, ya el sonido empieza a descender, el tiempo de reverberación perfecto está entre 1,8 y 2,2. Es decir, que aquí es importante que haya ni siquiera 2 segundos en lo que ha terminado la fuente sonora hasta que ha desaparecido completamente. Esto muchas veces a nosotros casi ni nos enteramos, estamos escuchando una obra sinfónica y casi ni nos enteramos de que realmente ha parado el sonido. Pero, sin embargo, para una orquesta, para un director, para un músico de los que están, realmente esto es muy importante. Cuanto más grande sea el tiempo de reverberación, si pasa de 2,2, es lo que suele ser el máximo. Si hay más tiempo de reverberación, entonces queda la música como poco clara. Entonces hay problemas para que el director y los músicos se puedan compaginar, porque realmente puede haber bastante reverberación. Y si hay menos, entonces la música queda como muy seca. Con lo cual es importante el tiempo de reverberación. Y esto se hace todo pensando con los difusores acústicos que hemos visto antes. Es decir, que el tiempo de reverberación es muy importante. En obras sinfónicas, una orquesta sinfónica normalmente está entre 1,8 y 2. En óperas suele ser menos del 1,8. Y en música de cámara también, menos de 1,8. Pero realmente esto es muy importante. Baja 60 decibelios. Si estaba en 70, baja a 10. Entonces, aquí ya se considera que el tiempo de reverberación es realmente el ideal. Ahora nos vamos a otra comunidad, nos vamos a Barcelona, y entonces aquí tenemos el Teatro del Liceo, muy conocido, claro, y el Palau de la Música de Barcelona. El Teatro Liceo, 1847, es cuando se inaugura por primera vez, porque el Teatro Liceo ha tenido pues también una cantidad enorme de problemas de poder llegar a lo que es hoy. Sobre todo 2 incendios. El incendio de 1861 y el último de 1994. Esos han sido los 2 incendios. Bien, el Teatro Liceo fue Manuel Garriga y Roca en el 1847 cuando se inaugura por primera vez, es decir, siglo XIX. El Palau de la Música de Barcelona, siglo XX ya. No hay mucha diferencia de tiempo entre uno y otro, pero realmente, bueno, pues sí que la hay. Tenemos ahí una serie de arquitectos en el Teatro Liceo, Ignacio de Solá Morales en el 94, y los últimos, y luego la acústica de Ignacio Arau, que ya habíamos visto antes, y también en el Palau de la Música de Barcelona, Ignacio Arau, que también se encargó de la acústica.
Teatro Liceo, Palau de la Música, vemos un contraste enorme entre las dos fachadas. El Palau de la Música es una fachada totalmente modernista, en la época del modernismo de Barcelona, tiene elementos con mucha cerámica, elementos realmente muy decorativos que lo hacen muy espectacular. La fachada del Teatro Liceo es, como vemos, de piedra muy simple, una forma muy clásica, y que, sin embargo, no da la idea de lo que luego realmente tiene por dentro el Teatro del Liceo. Esta es un poco la forma del Teatro Liceo, que nos recuerda un poco al Teatro Real. Son teatros de la época que se hacen imitando un poco a los teatros centroeuropeos. La estructura que tiene pues es de forma de herradura, con palcos, el patio butacas con palcos, una gran lámpara en el techo, y el Palau de la Música de Barcelona es totalmente lo contrario, la sala principal, porque ahí vemos cristal por todos los sitios. Es decir, que es una forma, claro, el modernismo, lo que era el modernismo en Barcelona, con lo cual ahí tenemos toda la estructura de los espectadores, pero cristales a derecha, izquierda, incluso arriba, esa lámpara que nosotros tenemos, que también forma parte de la acústica. Es decir, que esto también hay el reflejo de las ondas sonoras. Todo esto que vemos por aquí es precisamente decoración, pero que sirve como un reforzamiento de la acústica. Tenemos también, como hemos visto antes, bueno, pues todos el terciopelo por todos los sitios, y en el Palau, por ejemplo, es muy importante que hay un montón de esculturas. Las esculturas, otro elemento también fundamental para el tema de la acústica. Parece que tenemos y decimos, bueno, mira, aquí hay una escultura muy bonita y demás, sí, pero tiene también su misión. Por ejemplo, en la Sala Dorada de Viena, en la Musikverein, que es totalmente, no tiene la forma esta de herradura, sino que es totalmente rectangular, y sin embargo hay un montón enorme de esculturas. Esas esculturas, aparte de la decoración, tienen un significado también difusor de las ondas sonoras. Ahí tenemos el último incendio que tuvo, en el año 1994. Quedó prácticamente destruida, todo. En el año 94 se encarga Ignacio de Solá Morales de la reconstrucción, porque rápidamente todo el consorcio del Teatro Liceo dijeron que había que reconstruirlo totalmente. Y entonces se pusieron manos a la obra y terminaron en el año 99. En el año 99 es cuando ya el Teatro Liceo apareció ya realmente después del incendio. Es decir, en 5 años lo han reconstruido, además lo han reconstruido totalmente con los planos que tenía Manuel Garriga y Roca, que fue el primero en construir el Teatro del Liceo. Se hizo con los mismos planos, o sea que realmente es una réplica pues prácticamente exacta. Aquí Ignasi Arau también intervino en la acústica del Teatro Liceo. Es, bueno, pues una obra impresionante. Cuando fue el incendio, en el año 94, se iba a representar la obra de Turandot y, claro, no se pudo. Entonces, en el año 99, cuando se inauguró o reinauguró otra vez el Teatro del Liceo, se representó precisamente la ópera de Turandot. La fachada lateral del Palau de la Música, lo que decíamos antes, totalmente modernista. Entonces, aquí se ven
unas columnas incluso hasta barrocas parecen. Aquí tenemos bustos de una serie de músicos, decoración, cerámica por todos los sitios, acristalamiento, es decir, es una decoración del arte que en ese momento se llevaba en... De las cenizas del Teatro de Liceo, pues llegamos a esta otra imagen a la izquierda de lo que realmente es ahora. Un teatro magnífico, incluso por dentro, con más detalles de lujo que el Teatro Real de Madrid. Este es el escenario del Palau con el órgano que forma como parte de la decoración, es decir, que el órgano está al lado de todas las cristaleras que hay ahí al lado y es, bueno, pues más de la decoración. Y luego, por debajo, es curioso porque hay una serie de esculturas. Todo esto son esculturas que se llaman las musas, muses. Son 13 las que hay, cada una con un instrumento, pero que también tiene un efecto de difusión del sonido. Es decir, en todas estas salas, los ingenieros acústicos tienen que buscar el sonido, porque es importantísimo, claro. La gente, cuando va a una sala de estas, es precisamente pues para esto, para que escuche en condiciones. Por dentro, bueno, es un detalle del Teatro de Liceo con esa mármol por todas las partes, esas columnas. Y el Palau de la Música tiene asociado al lado lo que se llama el Petit Palace. El Petit Palace, que es, bueno, pues esto que tenemos aquí, es una sala ya pequeña para representaciones de cámara y demás. El Petit Palace lo construyó Óscar Tusquets, que lo tenemos ahí, es el que construyó el Petit Palace. El Teatro Liceo tiene una estructura parecida a la que ya hemos visto en el Teatro Real, pero aquí, esto que era lo que yo os decía, estos son los hombros, a un lado y a otro, con lo cual no se necesita tanto el montaje como es en el Teatro Real de Madrid, sino que aquí ya sí se pueden poner hacia los lados también la tramoya y los decorados, aunque también tiene algunas plataformas para poder subir. Pero vamos, esta es un poco la estructura. Luego, muy curioso, si ha visto en Barcelona, al lado del puerto, está la estatua de Colón con su monolito, con su base. Bueno, pues igual que en el Teatro Real, podríamos decir que entraba dentro todo el edificio de la Telefónica, aquí entra dentro todo la columna con... O sea, esto nos da una idea. Es muy parecida a la altura, La altura del Teatro del Liceo y la altura del Teatro Real anda aproximadamente por los 70 y tantos, 80 metros. O sea que realmente son muy parecidos en ese sentido. Y ahora nos vamos a otro lugar. Yo lo titulo aquí, Arquitectura Futurista. Nos vamos a Valencia, al Palau de la Sar Reina Sofía, y decimos, ¿y esto qué es? Esto parece un pez, parece lo que queramos realmente imaginar. Y el Auditorio de Tenerife, 2003-2005. Estos dos, Santiago Calatrava, es el arquitecto que se encarga de los dos teatros. Entonces, esto ya no tiene nada que ver con las salas que hemos visto antes. Estos son unas moles impresionantes de hormigón blanco, fundamentalmente. Y es curioso en esto que vemos aquí, que es esta pluma, igual que aquí. Decían que Santiago Calatrava, en este de Tenerife, se había inspirado en un yelmo romano que había visto en un cuadro de Tiziano en Florencia, y que aquello le inspiró para hacer precisamente este tipo de arquitectura. Esto está solamente apoyado por dos puntos, aquí y aquí, dejando todo esto al aire.
y por lo tanto, pues a expensas de las leyes de la gravedad. Aquí lo mismo, está en esta parte y en el centro. Y luego todo está recubierto por lo que se llaman trencadis. ¿Qué son los trencadis? Bueno, pues igual que las teselas de los romanos que hacían un mosaico, pequeñitas, los trencadis es algo parecido, pero claro, un poquito más grandes. Entonces, los trencadis son una especie de baldosas que van cubriendo lo que es todo, podríamos decir, el caparazón de estas estructuras. Aquí Calatrava tuvo problemas porque en el año 2013 se le cayeron prácticamente todos los trencadis que había en el Palau. 2 años para reparar todo aquello y desde el 2015 pues parece que aquello está funcionando. Pero cuando vemos esto, es lo que decimos, es que este de Valencia, cada uno puede imaginarse lo que quiera. En esta otra que tenemos aquí, pues lo mismo. Dices, bueno, esto es un ojo, esto es un pez, cualquiera se puede imaginar lo que sea. Luego interiormente pues tiene una cantidad de galerías tremendas, tiene ascensores panorámicos, bueno, es realmente impresionante, ¿no? Todo el Palacio de las Arts. El auditorio de Tenerife, bueno, esto es otra que tenemos ahí, pero que es que aquí lo vemos perfectamente cómo la parte de la visera es increíble, cómo está ahí a merced de las leyes de la gravedad. Por dentro, la sala principal del Reina Sofía es como un teatro clásico, como los que hemos visto, el Teatro Real o el Teatro Liceo, forma de herradura, sigue imperando el hormigón por dentro, el hormigón blanco, pero todo esto que vemos aquí, todo esto son difusores acústicos. La forma que tienen aquí es el efecto que hace de difusores acústicos. Este es un teatro muy grande, tiene aproximadamente una capacidad de unas 2.000 personas. Y luego, es muy curioso, claro, ya es más moderno, realmente las butacas tienen delante, bueno, pues unas pantallitas con las que se puede seguir la traducción de la ópera en distintos idiomas. O sea que es una ventaja realmente pues grande en ese sentido. El auditorio de Tenerife, hay algunos que lo han comparado con el auditorio de Sydney, en Australia. Bueno, lo han llamado incluso el Sydney del Atlántico. Bien, luego ya cada uno pues le puede dar lo que quiera. Pero hay una cosa realmente interesante en el auditorio de Tenerife. Aquí los acústicos y los organeros, yo no sé, es tremendo el mundo de esta gente. Esta es la sala principal. Bueno, pues tiene la forma de los teatros griegos, forma de herradura, pero todo esto que vemos aquí son los tubos del órgano. Están metidos dentro de la propia sala. Entonces, claro, le da un sentido de sonoridad envolvente cuando es el órgano el que realmente está funcionando. Con lo cual es, bueno, pues una novedad enorme. Calatrava ya lo sabemos, aunque ha tenido por ahí muchos problemas, pero realmente era muy innovador y en todos este tipo de arquitectura futurista, pues realmente ahí estaba. Este, bueno, es otro aspecto por dentro del Palau de las Arts. Es, como decimos, igual que la forma de los teatros centroeuropeos, con el patio butacas, con los palcos. Allí tenemos también otro aspecto de la sala principal con el órgano, con los tubos del órgano. El órgano parece ser por detrás del escenario y está como en 3 niveles. Entonces ahí, bueno, el organista pues tiene allí su forma de actuar, pero que desde luego es innovador totalmente. Esta es la sala de cámara del Palau de las Arts y esta otra es la sala de cámara del auditorio. Todo esto
insisto, madera, madera, todo esto madera, pero en forma de difusores, de paneles acústicos, en los que las ondas sonoras chocan y van rebotando. Y luego, en el auditorio de Tenerife, en la sala de cámara, es con esa especie como de gajos, el techo está formando como una especie de gajos. Aquí no hay tanta madera como en el otro, pero que todo eso también actúa como difusor de la música. Este es el auditorio, también dentro del Palau de las Arts. El auditorio tiene una capacidad de 1.600 personas. O sea que esto es tremendo. Precisamente hace 2 meses aquí se realizó el concierto en homenaje a las víctimas de la Dana en este auditorio. Todo lo que vemos también aquí, todo esto es madera, paneles acústicos con estas formas que tienen, el techo curvado, pero también haciendo la forma de los paneles acústicos. O sea que realmente es, bueno, pues concebido como... Esa es, bueno, otra visión de la sala de cámara con los gajos estos que veíamos antes. Por fuera, las 2 diapositivas que tenemos ahora, bueno, pues es cómo están por dentro las moles, que yo os decía, hay mucho hormigón y, desde luego, una mole enorme. Son tremendo todo lo que tenemos ahí. Hay 2 salas en España que están un poco inspiradas en los teatros griegos. El Palacio de Festivales de Cantabria. Bien, todos estos nombres que pongo aquí son precisamente los arquitectos de las salas. Y la fecha de 1991, cuando se inauguró. Y el Palacio de la Ópera de La Coruña. Estos sí que son totalmente contemporáneos los 2. Bueno, pues vemos en el de La Coruña, pues que se parece a un templo griego. Hay 32 columnas, toda la forma del peristilo, son 32 columnas con triglifos, con metopas, o sea, va siguiendo un poco las directrices de un teatro griego. El Palacio de Festivales de Cantabria tiene ahí como 4 torres, van simulando como un gran barco. Este tuvo muchas polémicas porque el material que se utilizó para construirlo era con mármol de Macael. El mármol de Macael es una zona de Almería, en el Valle de Almanzora, que realmente es pues bastante caro. Entonces, el mármol blanco, toda la zona que vemos blanca es de mármol de Macael. Luego tiene también la piedra rosa de Portugal, que va haciendo ahí como unas vetas, y la parte del fondo de la fachada es con cobre envejecido de color verde. Tiene aquí también una gran zona acristalada para darle luminosidad hacia adentro y una gran escalinata que baja hacia el nivel del mar. El Palacio de la Ópera de La Coruña, ya hemos dicho que tiene una forma de teatro griego. Vamos a ver ahora por dentro. El Cantabria tiene una forma de herradura. Toda esta parte de los laterales, por aquí, hay zonas que tienen luminosidad, porque están acristaladas, luminosidad también del exterior. Y toda la parte del techo, arriba, todo eso son difusores acústicos en todas estas zonas. Se ve que también aquí en el fondo hay muchos paneles. Todo eso son difusores acústicos. Yo sigo insistiendo en que un teatro de estos, o un Palacio de la Ópera, o teatro de ópera, o sala sinfónica, si no está bien estructurada la acústica, con estos difusores, mala cosa. Por dentro, ahí tenemos el Palacio de la Ópera. Aquí sí que se ven perfectamente todo lo que yo estoy diciendo de difusores acústicos. Todo esto. Entramos y decimos, ¿y esto qué es? ¿Una decoración? No. Esto es que tiene una misión muy importante, todo esto que estamos viendo aquí. El techo.
la madera y con todos los difusores. Todo eso son difusores. Incluso los difusores acústicos se pueden mover. Hay muchas veces que son plataformas que se mueven dependiendo del tipo de representación que se vaya a hacer. Entonces, se pueden hacer pues, más altos, más bajos, más entrantes, más salientes. Pero vamos, que es aproximadamente eso. Bueno, vamos a ver si me da tiempo a terminar, porque esta es la sala de cámara. Aquí también tenemos la sala de cámara. Esta es la sala griega, que llaman, que es todo mármol y está inspirada en los teatros griegos. Y la sala de exposiciones. El de Zaragoza es un teatro que tiene algo realmente importante. Es todo madera, madera africana, madera de Eyong. Eyong. Es una madera que tiene unas vetas blancas, es un color más clarito, como lo estamos viendo ahí. Está todo, es como un gran instrumento de música. Esta es otra farme. Ahí vemos que es un poco el estilo que tiene de el Auditorio de Madrid. Esto es otra vista, y ahí vemos por arriba en el techo difusores por todos los sitios. Esta es la sala de cámara y, como vemos, madera, madera por todas las partes. Bien, vamos a hacer un recorrido rápido, esto sí, de 4 teatros. Esto ya terminamos enseguida. Los 4 teatros son la Arriaga de Bilbao, el Campo Amor, el Calderón de Valladolid y la Maestranza de Sevilla. Aquí hay pongo las 3 salas interiores. Las fachadas de estos 3 son muy parecidas y las salas interiores prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Si viéramos una, podríamos decir, bueno, pues la otra es prácticamente igual. Puede ser que una tenga más pisos que otra, pero prácticamente iguales. En cambio, el Teatro de la Maestranza ya sí que se asemeja a los teatros, las salas que hemos visto antes. Claro, lógico, los 3 anteriores son del siglo XIX y, en cambio, en la Maestranza ya es prácticamente del siglo XX. Bien, esto es el Teatro Arriaga tiene por dentro pues mucha... Y ya las 4 últimas, que esto lo miramos ya rápido, no quiero ya extenderme más, que son el Cursal de San Sebastián, el Euskalduna de Bilbao, el Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y el Palau de la Música de Valencia. El Cursal, que son 2 cubos, Rafael Moneo, aquí también Arau fue el de la acústica, el Euskalduna, que estaba en los antiguos astilleros de Euskalduna, en Bilbao. Parece como tiene 2 partes, el de Euskalduna, una que mira hacia la ciudad, totalmente moderno, y esto otro, que es como el casco de un barco, que es todo de acero envejecido. Entonces ahí quisieron hacer algo realmente distinto, con 2 fachadas. El auditorio de Alfredo Kraus, que es como está apoyado en un zócalo de rocas volcánicas, y luego tiene arriba como si fuera un faro, realmente parece un faro. El Palau de la Música de Valencia, también de José María Paredes, el mismo del Auditorio de Madrid. Entonces vamos a verlos ya por dentro, las salas principales. Todos estos son de prácticamente finales del siglo XX, entonces son muy parecidas ya todas las salas, ¿no? De unos y de otros. Estos son las salas de cámara de los 4. También podemos apreciar los difusores acústicos en unas y en otras, perfectamente diseñadas. Este era el Cursal antiguamente, no se parece a lo de ahora, porque era como un centro de curación. El Cursal era curas,
para la gente iba pues como los balnearios de ahora, ¿no? Pero tenía casino, tenía restaurante, tenía teatro, es decir, que era, bueno, pues un edificio como un club social. Eso ha quedado luego en lo que hemos visto. Ahí tenemos el Euskalduna por dentro, el auditorio de Alfredo Kraus. Bueno, yo que soy un fan de Kraus como tenor, pues he puesto ahí la diapositiva como un homenaje a Alfredo Kraus. Y luego ya el interior del Palau de la Música. Podría contaros muchas más cosas, pero claro, el tiempo es el tiempo. Así que yo os doy las gracias a todos por haber venido y espero que os haya gustado un poco la cuestión nuestra.